Buenas noches. El día de hoy vamos a resolver lo que es este modelo, que es de ajustes, ¿ya? En la contabilidad, naturalmente se hacen procesos, asientos y demás. Luego llegamos al punto en que se hacen ajustes contables. ¿Y para qué sirven estos ajustes contables? Sirven para demostrar o determinar cómo está una cuenta en realidad. ¿Y por qué es importante hacer todo esto? Porque, por ejemplo, hablemos del dinero, por ejemplo. Vos, por ejemplo, digamos que en la mañana salís con unos 100 pesos a la calle y al llegar el día, o sea, vos sabés que estás yendo con 100 pesos, haces compras, te compras refresco, demás cosas, y al final del día llegas y te quedaban con 30. Entonces, ¿qué pasó con esos 70? Tenés que hacer un ajuste por todo lo que pasó, cosa de que así llevas un control en qué se gastó el dinero, que eso es lo más importante en cualquier empresa. Entonces, en eso consiste este ejercicio. Entonces, acá nos pide. Dice, la empresa comercial Horus Sociedad de Responsabilidad Limitada presenta los siguientes saldos un 31 de diciembre del 2020. O sea, quiere decir que estos son sus saldos a esa fecha. O sea, ha hecho transacciones, ha comprado, vendido y esto le quedó en el monto. Tipo de cambio 6.96, el tipo de cambio oficial. Tienes una UFB al inicio del periodo 1.4128 y una UFB final 1.85851. ¿Está grabando? Está grabando bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Estos son las unidades de fomento a la vivienda, son un tipo de moneda, por así decirlo, que se usa acá en Bolivia o que se usa por cuestiones impositivas, en la cual está constantemente cambiando, ¿ya? Entonces, son un dato referencial para hacer las actualizaciones. Y acá te dice, ok, después de hacer los ajustes se determinó que hay estos errores. O sea, vos tenés todos estos datos que has hecho en el transcurso del año y te dicen se han encontrado ciertos errores que no se han hecho y necesitamos hacer un ajuste. O sea, ajustar o corregir estos saldos en base a esta información. Para ello necesitas vos saber el movimiento contable, que es el movimiento contable, es cómo se mueven las cuentas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mueven las cuentas? Y en las cuentas, en contabilidad, existen los grupos que son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos. ¿Ok? Esos son los grupos de cuentas que existen. ¿Qué son los activos? En primer lugar, los activos son los bienes, valores y derechos que posee una empresa. O sea, por ejemplo, vos tenés un celular, es un bien, vos tenés dinero, es un valor, te deben dinero a alguien, es un derecho, entonces todo eso es lo que posee la empresa. Los pasivos son obligaciones y deudas con terceros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vos si te prestas de alguien, tenés una obligación o una deuda con algún tercero. Vos si, digamos, le debes dinero a algún familiar, algún amigo, tenés una obligación con ellos. Se llama terceros. La empresa igual puede tener deudas con los mismos. El patrimonio naturalmente está compuesto por el aporte de los socios o el valor real de la empresa. ¿Ya? Los ingresos, como lo dice su nombre, los ingresos son aquellos ingresos que percibes, ya sean operativos o no operativos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si vos te dedicas a vender ropa, tus ingresos operativos es la venta de ropa. Pero digamos que tenías otra tienda que no lo usabas y la alquilás, eso es un ingreso no operativo porque no está dedicado a la venta de ropa, pero generaste. Entonces, los ingresos y egresos, como dice su nombre. Ingresos, entradas, egresos, salidas. Egresos ya puede ser que has pagado, qué sé yo, servicios básicos, combustibles, materiales, etcétera, cualquier cosa que te imaginas. Esos son los grupos de las cuentas que existen en contabilidad en general. ¿Cómo se mueven cada una de esas cuentas? Tienen un movimiento en particular. ¿Qué quiere decir? O sea, tienen cierto movimiento a dónde suman y a dónde restan cada una en diferentes situaciones. Por ejemplo, los activos y los egresos, o sea, estos dos juntos, suman al debe, o sea, cada vez que esa cuenta, según tu criterio vos pensés, cada vez que esa cuenta vaya a aumentar por X o Z motivo, tiene que registrarse en el debe. Y cuando disminuya o salga por X o Z motivo, va a ir al haber. Por ejemplo, si vos
tenés dinero, el dinero es un activo, ¿ya? Si vos te compras una blusa, ¿ese dinero está entrando o está saliendo? Está saliendo. Perfecto, entonces se registraría al haber. Ahora, pero la blusa es un bien. El dinero es un valor, pero la blusa es un bien. Entonces quiere decir que estás haciendo el cambio de un valor por un bien. O sea, quiere decir que va a salir el dinero, pero va a entrar la blusa. Y la blusa va a entrar al debe. ¿Por qué? Porque es un bien. ¿Me dejo entender? Sí. Ahora, imagínate que compras al crédito. ¿Alguna vez te has fiado de la tienda del barrio? No. ¿Nunca? ¿Va? Ya. A ver, otro ejemplo. ¿Alguna vez te has prestado crédito? No importa la empresa que tengas en Tigo Viva. Sí. O has adquirido un bien que es el crédito, pero no has pagado. Entonces adquiriste una obligación o una deuda con un tercero. ¿Te das de cuenta cómo es la contabilidad? Entonces tiene que haber siempre dos lados. El motivo por el que estés haciendo la transacción siempre genera dos lados, tanto al debe como al haber. Entonces, los activos y egresos, cada que aumenten, o vos tenés que ponerte a analizar asiento por asiento qué estás haciendo. Cada que aumente van al debe y cada que disminuye al haber. Pero los pasivos, patrimonios y los ingresos, yo lo pongo los tres juntos porque los tres se mueven de la misma forma. Es al revés. Aumenta el haber y resta el debe. Por ejemplo, te decía, vos adquirís crédito prestado, quiere decir que estás adquiriendo un bien, va a ir al debe, pero no lo estás pagando, entonces quiere decir que vas a adquirir una deuda y las deudas donde aumentan al haber. Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre que hagas un registro, una transacción, tienes que tener una cuenta al debe y una al haber mínimo para poder cumplir con lo que se conoce como partida doble. ¿Me dejo entender entonces? Sí. Ahora, siguiendo, la ecuación fundamental de la contabilidad es de ecuación fundamental. Oh, nos dice que todos los activos, o sea, todo lo que posee la empresa es igual a todo lo que debe más el aporte que hicieron los socios. O en finanzas se lo conoce como el valor real de la empresa. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación fundamental de la contabilidad. Tiene que haber una partida doble. Todo lo que tienen es igual a todo lo que debes más todo lo que aportaste. Por ejemplo, vos ahorita digamos que tenés un auto, es todo lo que tienes. El auto vale unos $10,000, pongamos. Pero solo pagaste la mitad del auto, entonces $5,000 son tuyos y $5,000 los debes todavía. Entonces se cumple la partida doble. $10,000 que es el activo, 5,000 debo y 5,000 es mío. Total 10,000. ¿Me dejo entender? Sí. Es lo mismo con cualquier transacción o con en general. Por ejemplo, te compras una casa, la compras al crédito, digamos, $50,000. Vos tenés 10,000, pero 40,000 todavía debes, entonces partida doble. Esto es lo básico. Si esto le entiendes, le vas a entender todo lo que es contabilidad. Yo necesito que esto se te quede sí o sí. Y lo practiques. Activos y egresos suman al debe, restan al haber. Pasivo, patrimonio y egresos suman al haber, restan al debe. Con eso ya es la mitad de la batalla. ¿Ok? Entonces, empecemos. Dice, por ejemplo, en el análisis de las cuentas determinan efectuarse los ajustes de la siguiente. Por error, quiere decir que el que hizo las transacciones se equivocó, omitió el registro contable de mercaderías vendidas al cliente por valor de 2,000 bolivianos, las que nos cancelarán en el mes de enero. O sea, quiere decir que vos, pongámoste en la posición que vos estabas haciendo el trabajo, te equivocaste, omitiste hacer ese registro. O sea, una venta, pero que no te cancelarán hasta el otro mes. Entonces, ¿es una venta al contado o una venta al crédito? ¿Vos qué opinas? El crédito. ¿Ok? Al crédito. ¿Por qué motivo o razón decís que es al crédito? Porque no me está pagando ese momento. Te lo van a pagar el mes siguiente, ¿no? Entonces, ¿viste? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Entonces, empecemos haciendo los cálculos. Cálculo de la venta. ¿Ya? Entonces, las ventas están sujetas a algunos impuestos, ¿ok?
¿Tú te sabes más o menos qué impuestos son los que se someten o están por las ventas? El, ¿El IVA? Correcto, el IVA y el IT. ¿Ok? El IVA se divide en dos, ¿ya? El IVA se divide en dos. Uno que es por compras y uno que es por ventas, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo esto más acá para explicar primero los impuestos. El IVA insertar gráficos. El IVA se divide en dos, ¿ya? Crédito fiscal cuando vos compras y débito fiscal cuando vos vendés. ¿Ok? El crédito fiscal cuando compras, el débito fiscal cuando vendes. Regla. Pero todo esto es con factura, obviamente, quiero que eso quede claro. Y el impuesto a las transacciones, como lo dice su nombre, el impuesto a las transacciones sí o sí es por la venta. ¿Ok? El impuesto a las transacciones no hay cuando se compra, es cuando se vende. ¿Ya? Entonces, son impuestos en cual se tienen que aplicar. Entonces, nosotros estamos en la venta, nos vamos a centrar en lo que nos pide venta, pero te estoy explicando de todas maneras los demás, o al menos el otro, para que entendas la diferencia. ¿Ya? Entonces dice, el total dice que es por un valor de 2.000 bolivianos, ¿ya? El total dice que por un valor de 2.000 bolivianos. Esos 2.000 bolivianos está facturado, nosotros tenemos que pensar que es facturado porque en la universidad tienen que enseñarte lo que dice la ley, ¿ya? Ya fuera es otra cosa. Entonces dice que están facturados, quiere decir que estos 2.000 están sujetos al débito fiscal y al impuesto a las transacciones que vos tenés que aplicarle. ¿Cuántos son sus porcentajes de cada uno de esos? Sencillo. Del IVA, acá en Bolivia es el 13%, y el IT, acá en Bolivia, es el 3%. Entonces quiere decir que vos de estos 2.000 tenés que primeramente sacarle el 13%. ¿Ya? Entonces le sacamos el 13%, le sacamos el 3% y vamos a sacarle un dato más que ahí te lo voy a explicar ahorita. ¿Okay? Entonces en primer lugar le sacamos el 13% de los 2.000. Vos multiplicas 2.000 por el 13%, ¿cuánto te da? Y esa es la cantidad que tiene que estar registrada. Después, el 3% que es el IT del total, multiplicas por el porcentaje, esa es la cantidad. Pero ahora sucede que la venta, el 13% es por impuesto y el 3% también es impuesto, pero estos impuestos están fuera del valor. Entonces, acá vamos a colocar el 100% menos el 13% que es el débito fiscal, ¿cuánto queda? 87%. Y ese es el importe que hay que multiplicar por el total. Y a esto se lo conoce como el ingreso neto, la venta. O sea, vos vendiste valor de 2.000, pero en realidad solo ganaste 1.740. ¿Por qué? Porque pagaste impuestos 260. El IT está fuera, siempre está fuera, está separado de estos dos. El IT es aparte, ¿ok? Entonces, ese sería el cálculo que se hace. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ahora vos ponte en la idea, vos estás vendiendo al crédito, me dijiste, ¿no ves? Ahora, ese crédito, para vos, ¿qué crees que sea? ¿Una obligación o un derecho? Una obligación. ¿Segura? ¿Qué son? A ver, para vos, ¿qué es una obligación en primer lugar? Es algo que tenés que cumplir, ¿no ves? Sí. Pero ahora vos eres la que está vendiendo. Entonces, si vos estás vendiendo, ¿será que vos tenés que cumplir o te tienen que cumplir? No me tienen que cumplir. Te tienen que cumplir, entonces volvamos a verlo. ¿Será una obligación o un derecho? Un derecho. Un derecho, ¿y los derechos qué son? Activo. Y ahora, ¿qué quiere decir? ¿Ese derecho está aumentando o está disminuyendo para vos?
aumentando. ¿Y dónde aumentan los activos? En el debe. Perfecto, ¿viste? Entonces así se va armando. Entonces aparece la primera cuenta que se llama cuentas por cobrar. ¿Por cuánto? Por 2.000 bolivianos, porque eso es lo que te deben. Listo. ¿Se entendió el primer paso? Sí. Ahora, vos por vender en acá tenés que pagar un impuesto, el 3% que es el IT. Vos tenés que pagarlo. ¿Qué quiere decir? Para vos, ¿eso qué sería? Ese pago de impuestos. ¿Un ingreso o un egreso? Un egreso. ¿Y los egresos dónde aumentan? ¿Cómo? ¿Y los egresos dónde aumentan o dónde se registra cuando aumentan? En el haber. ¿Segura? Los puse juntos porque tienen el mismo movimiento. En el debe. Activos y egresos suman al debe y resta al haber. Así es su movimiento. ¿Ok? Ok. Entonces quiere decir que acá vas a poner una cuenta que se llama impuesto a las transacciones. Algunos docentes lo abrevian. A mí no me gusta abreviarlo porque por algo tiene su nombre. ¿Ya? Yo te recomiendo así aprendértelo, así no te lo olvidas. Entonces, al debe van los 60 bolivianos que calculamos, porque es un egreso. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora, ponte a pensar, vos estás haciendo una venta, indistintamente si te pagan o no, ¿eso para vos qué es? ¿Un ingreso o un egreso? Es que está saliendo algo, pero me va a ingresar plata. Claro, o sea, vos le estás vendiendo al crédito. O sea, contablemente no te está ingresando plata, pero te está ingresando un derecho, eso hemos dicho. Pero eso no quita o no elimina la naturaleza de que acabas de hacer una venta. Que vos como dijiste, te va a entrar plata, sí, tal vez no te entre plata ahorita, tal vez te entre plata el otro mes, pero fuera de eso, el hecho de que acabas de hacer, ¿qué ha generado? ¿Un ingreso o un egreso? Un ingreso. Y los ingresos donde aumentan, o donde suman, Y a ver. en el haber. Entonces vos acá, en el haber, colocas una cuenta que se llama ventas. Yo lo coloco así, al ladito, para que se vea la diferencia, ventas. ¿Cuánto? El 87%. Y lo copias. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el débito fiscal es parte del IVA, como me dijiste, es parte del IVA, pero se paga, pero no lo estás pagando todavía, no estás haciendo el pago, entonces vos a impuestos le debes ese débito fiscal. Esa deuda, ¿qué sería? ¿Un activo, un pasivo? Un pasivo. ¿Y los pasivos dónde aumentan? En el debe. ¿Segura? ¿Dónde está el signo de aumento? Ah, ya, a ver. Entonces al haber aparece otra cuenta que se llama débito fiscal, cuenta de pasivo. ¿Cuánto? Lo que calculaste, el 13%. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ok, entonces, ¿qué más nos falta acá para terminar? Nos falta decir que este impuesto que vos tenés no se ha pagado todavía, ¿ya? No se ha hecho el pago todavía. Entonces, si no se ha pagado todavía, ¿qué ha generado? ¿Un derecho o una obligación? Una obligación. Y las Pasivo. obligaciones son pasivos. ¿Dónde aumentan los pasivos? En el haber. En el haber aparece una cuenta que se llama impuesto a las transacciones por pagar. ¿Cuánto? Lo mismo que el IT, porque eso es lo que vos debes. Es un gasto que todavía no se ha pagado. Y ahí estaría el primer asiento.
¿Se entendió? Sí. ¿Cómo sé que está bien? Sencillo, vos sumás todo lo del debe y sumás todo el haber, tiene que salir lo mismo. Si no sale lo mismo, está mal, pero si sale lo mismo. Entonces eso quiere decir que hay una partida doble. ¿Se entiende, no? Listo. Pasemos al siguiente, dice. El edificio se compró un 1 de abril del 2020 o una UFB. Los activos fijos, ¿qué son los activos fijos? Son aquellos activos que se usan para operaciones de la empresa. Por ejemplo, si vos vas a abrir tu restaurante, necesitas tu edificio, si es que tenés tu edificio propio. Necesitas mesas, necesitas sillas, necesitas computadora para atender, para cobrar, etcétera. Necesitas equipos electrónicos, equipos de refrigeración, lo que vos querás. Todo eso son activos fijos. El edificio es uno. Dice, el 1 de abril del 2020 se tiene con una UFB. Los muebles, hay otro activo, ¿viste? Como te decía, hay edificios y hay muebles. El 1 de julio del 2020 con otra UFB. Las UFB, ¿por qué son distintas? Porque cada día cambian, ¿ya? Y nos pide hacer la actualización. No nos dice acá el dato porque se entiende, se sobreentiende, se podría decir así, que se tiene que hacer una actualización porque los activos incrementan su valor. Por ejemplo, vos habrás escuchado siempre que dicen comprar un terreno es negocio seguro, ¿no? Es porque siempre sube su valor, ¿no? ¿O no? Sí. Las casas o edificios son lo mismo. Por ejemplo, tenés una casa ahorita por el monte, de acá unos 15 años, Dios mediante, se ha llenado el barrio, han traído hospital o posta, universidad, hay unos 2 kilómetros, un colegio ahí en el barrio, etcétera. O sea, aumentó su plusvalía, entonces aumentó su valor. Entonces hay que hacer un ajuste. Vos tenés muebles, por ejemplo, un mueble que compraste hace años, vos vas a la ramada, por ejemplo, las mesas casi no se friegan. Lo compraste a 300 pesos hace 5 años y ahorita esa misma mesa la estás viendo en la ramada, la están vendiendo a 1000. Un ejemplo nomás. Entonces hubo un incremento, entonces se tienen que registrar esos datos. Entonces esto te está diciendo, vas a hacer un ajuste por lo que te dice acá. Muy fuerte es este color con él. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acá en nuestro enunciado, es buscar esas cuentas, por ejemplo el edificio. Ahí está. Y busco el otro que era muebles y enseres, que está acá arribita. ¿Ya? Necesito ubicarlas esas dos. ¿Por qué? Porque en base a eso voy a trabajar y voy a hacer las actualizaciones. Necesito su UFB de cada una. La licenciada te lo está dando la UFB, eso es lo bueno. Otros docentes no te lo dan, tienes que llevarte la UFB impresa de internet para poder buscarla día por día, porque cada día es una UFB distinta. ¿Ya? Entonces ya tenés la UFB de cada uno y lo que necesitamos para hacer la actualización es la UFB final. ¿Por qué la final? Porque a esa fecha estamos haciendo la actualización, o sea, quiere decir que esta es la UFB más reciente, ¿ya? Entonces, para los activos existen 3 pasos. ¿De qué página puedo sacar la UFB actualizada? En Google nomás colocas UFB Bolivia, porque la UFB solo existen en Bolivia, UFB Bolivia, y el segundo link que te salga, porque el primero te va a salir del Banco Central, el segundo link, y ahí le das y te sale por años. Vos querés 2020, le das clic, lo descargas en PDF o en Excel y ya es tú. ¿Ok? No es mucho problema eso. Y te sirve esto, ¿sabes por qué? Porque en contabilidad 2 este es el primer tema que ven. Lo primero. Y la licenciada lo toma de último en contabilidad. Bueno, para la actualización de los activos fijos, se requieren de 3 pasos. Paso 1, actualizar el activo fijo. Paso 2, actualizar la depreciación acumulada. Paso 3, depreciar por la gestión. Paso 1, paso 2, paso 3. El paso 1 y el paso 3 se hacen a todos, ¿ok? No hay ninguno que se salve. El paso 2 tiene excepciones. ¿Qué quiere decir? Que solamente se aplica a aquellos activos fijos viejos de gestiones pasadas, ¿ya?
Pero estos activos, mira, vos lo compraste, dice un 1 de abril y un 1 de julio de ese mismo año. O sea, quiere decir que son nuevos los activos. ¿Ya? Entonces, como son nuevos, no te está pidiendo que hagas el paso 2 porque para hacer el paso 2 necesitamos un dato más que no hay acá en el enunciado, que tiene que haber depresión acumulada. No hay. Entonces, este paso lo omitimos. Entonces, hacemos el paso 1 y el paso 3. ¿Ya? El paso 1 dice, tenés que aprenderte esta formulita. La actualización es igual al valor contable. ¿Cuál es el valor contable? El que te dan al inicio, porque estos son los montos contables. Por la UFB final, o sea, la UFB del periodo, la más reciente, sobre la UFB inicial, la UFB que te dieron cuando compraste el activo, menos 1. Hay varias fórmulas, ¿para qué mentirte? Esta a mí me gusta usar porque es la más directa, pero hay otras. El paso 2 es exactamente lo mismo que el paso 1, pero con el dato de depresión acumulada. Necesitamos un dato que nos dé una depresión acumulada, cosa que no tenemos, entonces, pero la forma de hacer es usar la misma fórmula con esos datos. Y el paso número 3 es la depreciación es igual al valor actualizado, ojo, el valor actualizado por el porcentaje de depreciación. ¿De dónde hallas el porcentaje de depreciación? Igual en internet está. Cada activo fijo en Bolivia tiene diferente porcentaje de depreciación. Edificios 2.5, muebles 10, vehículo 20, equipo de computación 25, etc. ¿Ya? Eso con el tiempo uno se lo aprende. Ahora, ¿qué es el valor actualizado? El valor actualizado es igual al valor contable, o sea, el valor del inicio, más la actualización, o sea, más lo que vamos a hallar en el primer paso. ¿Ya? Esa es la actualización. Entonces, vamos a empezar con el paso número 1. Todo esto lo muevo para acá porque esto no necesita ahí. Entonces, para ello no necesito, en primer lugar, las cuentas. Son edificio, inmuebles y enseres. ¿Cuánto es su valor contable? 9.000 y 53.200. Este iba primero, 9.000 y 53.200. Ya, vamos a moverlo tal cual como está para hacerlo más fácil. Yo necesito su UFB inicial. ¿Qué quiere decir la inicial? La UFB con la cual se compraron, que eso nos da el enunciado. La de edificio es 1.44094. Lo anoto, 1.44094. Y la de muebles, 1.64945. 1.64945. Necesito una UFB final. ¿Cuánto es la final? Acá lo puse, la del periodo, por eso dice final. 1.85851. 1.85851. Y esa es para los dos. ¿Por qué? Porque la final para todos es la misma. La inicial puede variar, pero la final no. ¿Ok? Entonces, ya tengo los 3 datos que necesito. Yo lo voy a hacer con fórmula de Excel. Vos si podés seguirme con una calculadora belleza, científica en particular. Dice el valor contable, por, si vos estás con calculadora científica, colocas paréntesis y colocas el símbolo de fracción, ¿no ves? No sé si estás con calculadora científica. Sí. Ya, colocas 9.000 por paréntesis, colocas el símbolo de fracción. En la parte de arriba, en el numerador, colocas la UFB final, o sea, este dato de acá, 1.85851, y en la parte de abajo colocas la inicial, 1.64945. ¿Ya? Una vez lo colocaste eso dos, le das clic derecho, te salís de la fracción y colocas -1. Y cerrás el paréntesis. Y le das igual cuánto te sale el resultado. ¿Lo pudiste hacer? Sí, pero me sale.
100.040. No creo. 1140 debe ser. ¿O no? ¿Te salió 1140 o cuánto? Sí. Ahora, lo mismo hace con el paso número 2, o sea, con el otro. Lo mismo. Valor por UFB final arriba, UFB final abajo, menos 1 fuera de la fracción, cierras paréntesis, ¿cuánto sale? ¿Cómo? ¿Me lo repetí, por favor? Claro, colocas igual que en la misma fórmula, el valor contable, pero ahora lo cambias de 53.200 porque el edificio es 53.200 su valor, ¿ya? Por paréntesis, colocas la UFE final, que sigue siendo la misma, y abajo la inicial lo cambias porque es otra UFB. Fuera de la fracción, o sea, le das clic derecho, no dentro de la fracción. Fuera de la fracción, menos 1 y cerras paréntesis. ¿Cuánto sale? 686.015. 686.000. Wow, ¿qué pasó? A mí me sale 15.416. O sea, tenés que colocarlo así en tu calculadora. Vamos a tratar de dibujarlo. Vos colocas 53.200 en la científica. Por, abres paréntesis, colocas el símbolo de fracción y acá arriba colocas la UFB final, que es 1.85851 y la inicial, que es esta, porque la del edificio es otra UFB inicial. Como te dije, la final va a ser siempre la misma, pero la inicial puede variar. 1.44094. Salís de la fracción, fuera de la fracción colocas menos 1 y cierra paréntesis. Y ahí tiene que salirte el resultado. ¿Ok? ¿Me avisas si lo pudiste calcular lo mismo? Es que no me sale este símbolo de fracción, me sale como que un icono en la calculadora. Ya, entonces sí, es que tu calculadora debe estar con otro tipo de dato. Entonces, colócalo así. 53.200. No te olvides que una fracción es una división nada más. Entonces, por, abrís un paréntesis, abrís otro paréntesis y colocas primero la UFB final 1.85851 dividido, yo le coloco la raya, creo que en dividido es puntito, raya, puntito, entre la inicial 1.44094, cierras un paréntesis, menos 1. ¿Ok? Es la misma fórmula, nomás de otra manera. Como te dije, hay varias fórmulas. Sí, ahora ya me dio. Ok. Es porque seguramente en tu calculadora te sale, colocas fracciones y te sale esto, ¿no ves? Una raya así, una L. Sí, me sale eso. Porque está en otro modelo. Ok. Listo. Ok, continuando entonces. Paso número 1 es hallar la actualización. ¿Y para qué sirve esto? Tú dirás, pasa que los activos, como te mencionaba, sufren un valor, pero impositivamente, legalmente hablando, se usan estos datos, las UFBs, unidad de fomento a la vivienda se llama, para calcular esa actualización. Entonces, hagamos primero el asiento antes de ir al paso 3. Como te digo, el paso 2 se hace cuando el activo es viejo. Cuando el activo es nuevo como estos, porque estos recién son nuevos, no se hace. ¿Ya? Antes de eso, vamos acá.
Los muebles y enseres y los edificios, ¿a qué grupo crees que pertenecen de estos 5? Activos, pasivos, patrimonio, ingreso. Activo. Ya, perfecto. Volvamos al movimiento. Los activos donde aumentan, porque esos activos acaban de aumentar su valor por las UFBs. Al debe. Perfecto, entonces al debe colocas a 102, colocas la cuenta muebles y enseres y edificio al debe, pero solo la actualización, solo el valor actualizado. ¿Por qué dirás vos solo el valor actualizado? Porque estos datos de acá ya están registrados. Porque si vos me pones acá en el asiento 9000 más la actualización, es como si estuvieras registrando doble. Es como si estuviera diciendo, ya tengo 9000 más la actualización 10.000, 19.000 de muebles. Y no, no es cierto. Lo que vos en realidad tenés es actualización 1140. 9000 más 1140, tus muebles ahora valen 10.140. ¿Ok? Cuando hagamos la hoja de trabajo, ahí vas a ver por qué. Pero solo se registra la actualización, por eso le puse color. Y edificio lo mismo. ¿Ok? Pero ahora yo te pregunto a vos eso. Digamos, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, coloquemos el hecho de tener un terreno. Ya te compras un terreno allá lejísimo a $2.000, pasó un año y ahora vale 5.000. Si querés lo vendes, si querés no lo vendes, ¿ya? Pero esa diferencia de 3.000, para vos, ¿qué serían? ¿Un ingreso o un egreso? Ingreso. Perfecto, volvamos al movimiento. Los ingresos, ¿dónde aumentan? ¿O dónde suman o dónde se registran? En la B. Perfecto. Y ahora para este tipo de ajustes aparece una cuenta que, bueno, acá esto quiero aclarártelo. La licenciada usa la que se llama resultado, esta licenciada, por exposición a la inflación. ¿Cuánto? La sumatoria de los dos, porque los dos están aumentando. A la vez, obviamente. ¿Ya? Pero esa es la cuenta que usa la licenciada. Esta cuenta, según ley, según impuestos, según las normativas, ya no se usa. Se creó otra. ¿Ya? Pero la licenciada usa lo mismo. O sea, el procedimiento es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la cuenta. Que otros usan lo que se llama ajuste por la inflación y tenencia de bienes. ¿Ok? Es lo mismo. Procedimiento lo mismo, lo único que cambia es la cuenta. ¿Ok? Solamente eso para aclarar. Pero con esta licenciada es esa cuenta. ¿Ok? Ok. Ahí estaría el paso número 1 de los activos fijos. Vamos al paso 2. El paso 2 no se hace, ¿por qué? Porque el activo no es viejo, entonces nos vamos al paso número 3. Que para el paso número 3 hay que hacer un cálculo auxiliar. Primero hay que calcular el valor actualizado. Entonces yo tengo dos activos, muebles y edificios. El valor actualizado dice que es igual al valor contable. ¿Cuánto es el valor contable? Lo que tenía registrado, 9.000 y 53.200. ¿Ya? ¿Cuánto es la actualización? Pues lo que acabamos de calcular. Cosa de que si haces mal el paso 1, el paso 3 va a estar mal. Sí o sí hay que hacerlo con cuidado. Ahí están las actualizaciones. Entonces dice, el valor actualizado es igual al valor contable más la actualización. Eso da a un valor actualizado. Entonces vos sumas valor contable más la actualización y ese dato es el que necesitamos trabajar. ¿Me dejo entender? Sí. Perfecto. Ahora, para hacer la depresión, recién vamos a hacer la depresión para que te des cuenta. Primero vas a hacer un paso auxiliar. Con el paso del tiempo, si lo practicas, eso ya lo haces automático. No tenés que hacer así como yo lo hice paso a pasito. Directo, 9 más 1, 10.000, ya, meta. Para la depreciación yo necesito otra vez los activos, pero necesito su valor actualizado, lo que calculamos. Y necesito el porcentaje de depreciación de cada uno.
¿Y de dónde obtener el porcentaje de depreciación? Lo mismo, en Google le colocas porcentaje de depreciación de activos fijos en Bolivia y te sale una lista, ¿ya? Pero con el tiempo te lo aprendes. Muebles y enseres yo sé que es el 10%. Epa, ¿qué pasó? Muebles y enseres sé que es el 10% y edificio 2.5. Yo ya me lo sé. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la depreciación? No la depresión. ¿Qué es la depreciación? Por ejemplo, ¿vos alguna vez se te cayó tu celular? Sí, ¿Se ha roto la pantalla? ¿Se ha rajado? ¿Ha pasado cosa? sí. ¿Seguirá valiendo lo mismo que valía antes? Ah, no. No. ¿Por qué? Porque se depreció, se desgastó, se fregó. Entonces, eso es la depreciación. La depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos, en este caso, por su uso o exposición. Entonces, vos, por ejemplo, si usas harto tu computadora, se friega la batería, ya no sirve, pierde su valor. Vos, si usas harto una polera, se desgasta, pierde su valor. ¿Por qué? Porque se deprecia. Entonces, como no podemos calcular la depreciación de cada uno de los activos, hay porcentajes para eso. Pero estos porcentajes son anuales. ¿Qué quiere decir? Son de un año. Y vos tenés que tener mucho cuidado cuando te digan que son anuales. ¿Por qué? Porque los activos vos no los compraste desde el inicio del año. Vos los compraste un 1 de abril y un 1 de julio. ¿Y a qué fecha estás haciendo tus ajustes? A un 31 de diciembre. Entonces, si te das de cuenta, a simple vista, no ha pasado un año, ¿no ves? ¿O sí? No. No, entonces ahí se calcula duodécimas. ¿Por qué se le dice duodécimas? ¿Cuántos meses tiene un año? Dos. Duodécimas. Décima, dúo, 12. ¿Ok? Entonces por meses. Pero primero calculemos la depreciación anual. Paso número 1. Como te digo, con el tiempo y con práctica ya esto lo puedes hacer directo, pero la idea es que sepas cómo se hace paso a pasito. La depreciación anual es igual al valor actualizado, ahí está, valor actualizado, mira, valor actualizado, por el porcentaje de depreciación. Cada uno tiene diferente porcentaje. Entonces, ahí está su depreciación anual de estos activos fijos. Pero como vos me dijiste, no pasó un año. Vamos a calcular el tiempo. Calculamos el tiempo. Por ejemplo, el de muebles. Dice que se compró un 1 de abril del 2020, creo que es este ejercicio, no me acuerdo, del 2020. Al 31 de diciembre del 2020, ¿cuántos meses pasaron? A ver, así a simple vista, ¿cuántos meses pasaron? Vamos, María, ¿cuántos meses pasaron del 1 de abril? A ver, sí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Segura 8? No te olvides, abril está iniciando, quiere decir que tenés que contarlo abril más. 9. 9 meses, ahí tenés que tener cuidado. Varios se equivocan siempre porque cuentan del mes siguiente y no se dan cuenta que ese mes recién inició. ¿Ok? Bueno, muebles y enseres es por 9 meses. Calculemos el edificio. Dice que se compró un 1 de julio del 2020 sigue siendo 31 de julio. ¿Cuántos meses pasaron, María? 9 meses. Del 1 de julio al 31 de diciembre. Ya estamos en el edificio. Sí, sí, 6. 6 meses. ¿Ok? Entonces, estos datos nos necesitan porque tenemos que calcular esta depreciación que está en años por este tiempo nada más.
Entonces, ¿sabes hacer regla de 3 simples? Me parece que sí. Ok, vamos a hacer una pequeña recordatoria. Tenemos que hacer uno por uno. Como te digo, esto es con práctica. Sí o sí tenés que practicarlo para hacerlo rápido. Mueble y enseres. Estos 1014,17 son igual a 12 meses, porque un año son 12 meses. Depresión anual quiere decir 12 meses. ¿Ya? Pero vos solamente querés de 9 meses. Nada más. De eso es lo que necesitas. Entonces, X, porque yo no sé cuánto es igual a 9 meses. Yo sé que 1114 es igual a 12, pero 9 no sé cuánto es, entonces coloco X. Y entonces acá multiplicamos 1114 por 9 y dividimos entre 12. Eso es la regla de 3 simple. Entonces yo despejo X, X va a ser igual a 1114.07 por 9 dividido entre 12. ¿Ok? Y eso me va a dar como un resultado la depreciación por 9 meses. Entonces yo digo 1114 por 9 dividido entre 12. Ahí está. Y esa es mi depreciación por 9 meses. ¿Se entendió? Sí. Lo mismo se hace para el edificio, lo único que es por 6 meses. ¿Ok? Voy a copiar más acá, por acá. Edificio. El edificio, la depresión es 1715 por 12 meses. Yo solo quiero 6 meses. Reemplazo entonces en mi fórmula 1715.42 por 6 dividido entre 12. Y esa es mi depreciación por 6 meses. Listo. Y listo. Ahí están las depreciaciones que yo necesito trabajar. ¿Se entendió? Sí. Ahora, la depreciación, el desgaste, lo que se friega, lo que pasa, y etcétera, etcétera. Como te decía, lo de tu celular, por ejemplo. Vos te compras un celular a 2.000 bolivianos, lo tenés feliz el primer día. El segundo día se te cayó y se rompió la pantalla. Ya no vale 2.000, vale 1.100 así con la pantalla quebrada. Esos 900 bolivianos de diferencia, para vos, ¿qué serían? ¿Un ingreso o un egreso? Egreso. Egreso porque se desgastó, se fregó. Estos activos acaban de perder este valor porque se desgastaron. Entonces, un egreso, ¿dónde aumenta o dónde suma? En el debe. Perfecto. Entonces, en el debe va a aparecer una cuenta que se llama depreciación de muebles y enseres. Y va a aparecer la otra, depreciación de edificio. Como egreso al debe, voy y copio lo que calculamos por los meses que pasaron, no por los 12. Salvo que el activo esté desde el inicio de año, ahí sí no hay problema. Si está desde un 1 de enero al 31 de diciembre, ha pasado un año, no hay problema. Ahí terminaba el ejercicio, no habíamos que hacer todo esto. ¿Ya? Ahora aparecen unas cuentas que se llaman depreciación acumulada de muebles y enseres y depresión acumulada de edificio, que van a ser como pasivos, que son las mismas cantidades. ¿Por qué se llama acumulada? Porque se va acumulando el desgaste año tras año, año tras año. O sea, esta es la primera vez que aparecen porque son activos nuevos. Para el siguiente año, ya si volvemos a hacerlo, ya tenemos los activos, hacemos el paso 1. Hacemos el paso 2 porque ya hay una depreciación acumulada. Mira, estos activos ya dejaron de ser nuevos, ya llevan una gestión en la empresa, entonces su depreciación se acumula. Entonces ya ahí podemos hacer el paso 2 porque ya tenemos una depreciación. Y el paso 3 como normalmente se hace. Y ahí terminaría ese enunciado. ¿Se entendió?
Sí. Ok, perfecto. Luego nos dice el siguiente. La previsión para cuentas incobrables debe ser igual al 4.5% de las cuentas por cobrar. Ok, para esto yo te pregunto, ¿alguna vez prestaste dinero? Sí. ¿Alguna vez no te han pagado? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Las empresas igual están sujetas a ese riesgo, porque eso se llama riesgo. Cuando vos prestas, asumís un riesgo, ¿ya? Que te paguen o que no te paguen, etc. Entonces, acá la empresa dice, hemos vendido al crédito, acordate, mira, tenemos cuentas por cobrar acá y vamos a fijarnos acá, también hay más cuentas por cobrar. Dice, la previsión para cuentas incobrables, o sea, quiere decir que la empresa ya está previniendo que algunos no le van a pagar. Ya está previniendo, ¿ok? Contablemente ya está diciendo, ya lo perdí ese dinero y tengo que demostrarlo. Debe ser igual al 4.5% de las cuentas por cobrar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ubicar las cuentas por cobrar. Yo tengo las cuentas por cobrar, dice que es 8.400 bolivianos. Pero acordémonos que registramos otra cuenta por cobrar acá. Entonces quiere decir que esa también tiene que ir a sumar porque era 8.400 más 2.000 que se olvidaron de registrar, 10.400. Entonces hay cuentas por cobrar por 10.400 bolivianos. Está diciendo que de estos 10.400 bolivianos hay una probabilidad de que no nos paguen del 4.5%. Entonces lo que vos tenés que hacer es de ese total sacar del 4.5%. ¿Qué es 468? ¿Me dejo entender? Sí. Ahora, esto es un supuesto. Tú estás suponiendo. Pasa que en la contabilidad hay que suponer también. Hay que suponer que algunas cosas pueden darse como pueden que no. Para eso están los ajustes, que es lo que estamos haciendo. Entonces yo te digo, vos por ejemplo le prestás dinero a alguien. Te viene, te ruega, te ruega, te ruega, te dice, por favor, necesito por mi perrito que se enferma y demás, ya. Y vos decidís prestarle. Acabaste de asumir un riesgo de que él no te pague, porque puede pagarte como puede no pagarte también. Porque las cuentas por cobrar son aquellas, podemos decir, ventas al crédito o créditos verbalmente, o sea, no hay ningún documento que respalda ese préstamo o esa cuenta. Es simplemente verbal, es como que yo te diga, o como lo que vos me pagaste, por ejemplo, por una clase. ¿Había algún documento que respalde esa transacción? No, sencillamente yo podía haberme hecho el loco, te bloqueaba y vos lo perdías el dinero. Entonces había una probabilidad porque no había ningún documento de por medio. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, la empresa está suponiendo que va a haber, vamos a prevenir esa pérdida. Estamos asumiendo esa pérdida por 468 bolivianos. O sea, vos estás suponiendo que vas a perder ese dinero. De los 10.400, 468 se van a perder. Entonces, si vos asumís que vas a perder algo para vos, esa pérdida, ¿qué sería? ¿Un egreso o un ingreso? Un ingreso. ¿Y los egresos dónde se registran o dónde aumentan? En el deber. Perfecto, ¿viste? Es con la cuenta se aprende. Entonces, voy a acordarme qué cuenta usaba la licenciada porque no me acuerdo bien esa. Pérdida, está bien. Aparece una cuenta que se llama pérdida en cuentas incobrables. O sea, pérdida en aquellas cuentas que no voy a cobrar. ¿Por cuánto? Solo por 468. Y ahora aparece una cuenta al haber, que es una previsión, que se llama previsión para
¿Está grabando? Sí, está grabando. Previsión para cuentas incobrables. A la vez. Y listo. Ese sería el procedimiento para este ajuste. ¿Se entendió? Sí. Sencillo. No había mucha ciencia. Luego dice, vamos a cambiar de color, otro más clarito. Luego dice, los suministros que quedan a fin de año son de 2.800. ¿Qué quiere decir? Vos, por ejemplo, abrís una empresa de lo que sea. Y para poder producir lo que sea, necesitas suministro. O para poder vender lo que sea, necesitas suministro, porque no es así por así. Entonces, él te dice, ¿sabes qué? Teníamos unos suministros de oficina. O sea, ¿qué quiere decir? La empresa no es como una persona que va y compra un cuaderno cuando lo necesita. La empresa va y hace una compra grande, digamos. Necesito 2 cajas de paquetes de hoja, ya, se compra las 2 cajas y eso se va a ir usando en el transcurso del mes o de 2 meses, lo que se use. Entonces, eso no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque cuando vos compras por mayor te sale más barato, ¿no ves? Correcto. Ok, entonces la empresa hace eso, está comprando, dice, unos suministros y por eso acá dice, mira, inventario de suministros de oficina. O sea, quiere decir que él en su suministro de oficina, entre papeles, archivadores, lapiceros, demás cosas, tiene total valorado 7.900 bolivianos. Pero dice, los suministros que quedan al fin de año solo son 2.800. O sea, quiere decir, vos tenías 7.900 y te quedan 2.800. Hay que hacer un ajuste por lo que se gastó, ¿ya? No por lo que sobra. Lo que sobra es lo que tenemos que llegar, por lo que se gastó. Entonces, para eso voy a colocar un ejemplo de suministros, inventario de suministros de oficina. Los inventarios de suministros son cuentas de activo. ¿Por qué? Porque vos, si compras, no sé si te ha pasado alguna vez tu mamá en el colegio, en lugar de comprar solo lo que necesitabas, compró harto material para que no estés pidiendo todo el año, o tu papá o algún familiar. No sé si te ha pasado eso. Sí. Ok, quiere decir que ellos se han abastecido de un inventario, de unos suministros, para no estar haciendo compras, que eso es un activo, ¿ya? Y te está diciendo, al total nos quedó 7.900. Los activos suman al debe, como te acordás, ahí está, al debe. 7.900. Pero dice, después de lo que se usó, nos va a quedar 2.800. Entonces, yo necesito saber qué pasó acá. Necesito llevar este dato que tengo a este. No tengo que hacer el ajuste por este, mucho cuidado. No tengo que hacer el ajuste por este. ¿Por qué? Porque a este saldo quiero llegar. Entonces yo necesito, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese saldo? ¿Aumentar los suministros o disminuirlos? Tengo 7.900, quiero llegar a 2.800. Disminuirlo. Ok, y los suministros hemos dicho que son activos. Los activos, ¿dónde disminuyen? En el haber. Entonces en el haber yo tengo que colocar lo que se va a gastar o la diferencia. Entonces yo digo 7.900 menos 2.800, 5.100. Esto es lo que se gastó. Se consumió en realidad. Y yo por este monto tengo que hacer el ajuste, no por este. Porque este es el saldo al que quiero llegar. Yo necesito saber lo que se consumió para llegar a eso. ¿Me dejo entender entonces? Sí. Sí. Ahora ponte en este plan. Vos, por ejemplo, tenés 10 cuadernos para todo el año. El primer mes usás uno, el segundo mes dos, el tercer mes otro. Ya van 3. Esos 3 que ya usaste se gastaron, ¿sí o no? Sí. Ahora, si se gastaron, quiere decir que es un ingreso o un egreso para vos. Un egreso. ¿Y los egresos dónde se registran? En el haber. Uy, No, ¿dónde? no, no, no. En el debe. En el debe. Entonces en el debe coloco una cuenta que se llama suministros
de oficina. Porque se gastó. ¿Cuánto? Lo que se gastó. 5.100. Pero ahora yo necesito que estos inventarios disminuyan. Porque tenía 7.900, necesito que queden 2.800. Necesito que disminuya. Y el inventario, ¿qué tipo de cuenta hemos dicho que es? ¿Activo? ¿Pasivo? A ver, ¿qué tipo de cuenta crees que es? Eso no sé. Inventario. A ver, por ejemplo, si vos tenés, a ver, en tu ropero más o menos, digamos, ¿cuántas blusas calculás que tenés? O pantalones, más sencillos con pantalones. ¿Cuántos pantalones calculás que tenés? No sé, unos 15. ¿Unos cuántos? 15. Ya. Unos 15. Esos 15 para vos, ¿qué son? Un bien, un valor, un derecho, una obligación. ¿Qué son? Bien. Son bienes. Entonces, ¿qué sería? Activo. Ah, entonces lo mismo pasa con los materiales y suministros. Si vos tenés harto papel para usar, hartos cuadernos para usar, hartos de lo que sea para usar, entonces tenés bienes. Entonces son activos, ¿ya? Pero vos tenés esos 7.900 que son activos y necesitamos que disminuyan porque ya se gastó 5.100. Entonces los activos, ¿dónde disminuyen? En el haber. Perfecto. Entonces al haber vamos a colocar la cuenta inventario suministros de oficina. ¿Por qué? Porque va a disminuir ¿cuánto? 5.100. Listo. Ahí estaría ese asiento. ¿Se entendió? Sí. Entonces apareció un gasto y se desapareció el activo porque se consumió. Es lo mismo que con tu ropa. Vos ahorita tenés 15 pantalones. ¿Qué tal acabando el mes se te rompieron 3? Entonces ya no tenés 15, tenés 12 y esos 3 se fueron al gasto porque ya no sirve. Es lo mismo. Pasemos al siguiente. Vamos a otro color más claro para que se vea. Los seguros. El seguro fue pagado desde el 1 de septiembre del 2020 por el tiempo de un año. Lo buscamos los seguros, deben estar por acá. Ahora, yo te pregunto, ¿alguna vez te has inscrito a un gimnasio? Sí. ¿Alguna vez has pagado por adelantado un gimnasio? O sea, esas promociones de 3 meses, 6 meses. No. ¿Tenés algún amigo que lo haya hecho? Sí. Ya. Pongamos un ejemplo de ese amigo o amiga. Si ella pagó por 3 meses, quiere decir que ella adquirió ¿qué? A ver, ¿vos qué crees? ¿Un derecho o una obligación con el gimnasio? Un derecho. Un derecho porque ella puede ir durante esos 3 meses cuando le dé la gana, ¿sí o no? Sí. Si quiere va, si quiere no vaya, es su problema, pero tiene ese derecho. Pero ahora pongámonos en el contexto de qué pasa cuando se acaben los 3 meses. ¿Seguirá teniendo ese derecho, sí o no? No. No, lo pierde, se convierte en un gasto. Entonces, existen pagos por adelantado que vos podés hacer. O sea, podés pagar por adelantado cualquier cosa y te da un derecho. Por ejemplo, por esta clase, vos me pagaste por adelantado y te da un derecho de la clase. Una vez se concluya la clase, se pierde el derecho. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces sucede lo mismo. Acá dice, el seguro pagó por un año, o sea, quiere decir que tiene derecho por un año ese seguro, pero se pagó un 1 de septiembre, haga el ajuste al 31 de diciembre. O sea, vamos a calcular cuánto de este seguro que pagó por un año ya no le sirve, o sea, ya no le compete porque se consumió. Entonces decimos acá, cálculo
del seguro. Dice que hay un seguro pagado por, no sé si adelantado o anticipado, vamos a leerlo. Adelantado, es lo mismo, pero ya. Por adelantado, por un valor de ¿cuánto? De 9.800, ¿ya? Dice que es por un año, o sea, vamos a trabajar en meses, que es más fácil, 12 meses. Pero lo compró el seguro, dice, un 1 de septiembre del 2020. Al 31 de diciembre, para no estar haciendo todo el cálculo, ¿cuántos meses pasaron, María? Del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Dijiste que se contaba desde el mismo mes, ¿no? Entonces son 4. Depende. ¿Qué tal si dijese acá 30 de septiembre? ¿Se contaría septiembre? No. Ah, tenés que fijarte eso. En este sí se cuenta porque está iniciando el mes. Entonces, ¿cuántos serían? 4. 4. Entonces yo quiero calcular por 4 meses. Regla de 3 simples. X. Entonces yo hago lo mismo que hicimos hace rato con la regla de 3 simple. Multiplico 9.800 por 4 dividido entre 12. Ya, no siempre es entre 12, mucho cuidado, no sé por qué los estudiantes, o sea, los ejercicios le colocan 12, 12, 12 y se acostumbran de que todo es 12. Depende del enunciado. ¿Qué tal si te digo acá yo? El tiempo es 2 años. Entonces, ¿cuántos meses serían 2 años? 24. Ah, ¿qué tal si te dice año y medio? ¿Cuántos meses serían? 18. Ah, viste, entonces mucho cuidado. Se acostumbran de que sea un año siempre todo y ahí es donde te pela. En este sí es un año, entonces 12 meses, pero depende lo que diga, ¿ya? Entonces yo multiplico 9.800 por 4 dividido entre 12. Y esto es lo que se consumió del seguro. 3.266,67. ¿Se entendió? Sí. Ahora, como tú dijiste hace rato, se consumió, se gastó. Entonces, si pasa el tiempo, se pierde ese derecho, se convierte en un gasto. Los gastos, ¿dónde se registran? O los egresos. En el debe. Perfecto, entonces en el debe aparece una cuenta que se llama seguros pagados, porque ya se pagó, ¿ok? Se consumió 3.200. Pero el seguro pagado por adelantado es un derecho. Quiere decir, ¿qué tipo de cuenta es? O activo. Y los activos, en este caso, este activo, ¿dónde disminuye? ¿Al debe o al haber? A la vez. Perfecto, al haber aparece seguros pagados por anticipado o por adelantado en este caso, al haber. Y listo, ahí estaría el segundo o el siguiente asiento, perdón. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Luego nos dice el siguiente enunciado. Los alquileres fueron cobrados un 1 de agosto por 6 meses, ¿viste? Ahí ya entró una trampa. Por 6 meses, ¿ya? Pero antes de continuar eso, ok. Entonces, en este ejercicio, fíjate bien. Uno, vos pagaste, que fue el seguro, pero ahora dice los alquileres fueron cobrados. O sea, está hablando de que vos cobraste en este caso, ¿ok? Vos estás cobrando. Un 1 de agosto del 2020 por un tiempo de 6 meses. Busquemos esos alquileres. Que la licenciada acá le puso otro nombre que es error de taipeo, ¿ya? Ella misma lo dijo, es un error de taipeo. Acá tenía que decir alquileres cobrados por adelantado, ¿ya? Entonces ahí ese pequeño dato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como hay cosas que vos podés pagar por adelantado, hay cosas que vos podés cobrar por adelantado. Por ejemplo, en una transacción siempre hay dos personas, ¿no ves? Porque no se puede hacer una transacción solo.
Tiene que haber dos personas o dos entes. Por ejemplo, vos y yo. Vos pagaste por una clase por adelantado, ¿sí o no? Sí, Que eso te dio un derecho, eso hemos quedado de acuerdo hace rato, ¿no ves? ¿Sí o no? sí. Pero en mi caso, en mi persona de mí, yo cobré por adelantado. A mí, ¿qué me dio esa transacción? ¿Un derecho o una obligación? Una obligación. Ah, para mí fue un pasivo. Entonces, hay transacciones en las que vos cuando cobras por adelantado estás asumiendo una obligación con la otra persona, porque si la otra persona te paga por adelantado, tenés que cumplirle. ¿Ok? Entonces acá dice, los alquileres lo cobraste un 1 de agosto del 2020, o sea, tenés una obligación, pero de 6 meses, o sea, un plazo de 6 meses, pero desde agosto hasta diciembre, ¿cuántos meses pasaron? Esa obligación ya no lo tenés. Entonces, acordémonos, los activos se perdía y se convertía en un gasto, un egreso, hemos dicho, ¿no ves? Ahora, los pasivos, ¿tú qué crees? Pasa el tiempo, ya no debes esa obligación, pero para vos, ¿qué sería? ¿Un ingreso o un egreso? Un egreso. A ver, pongámoslo en contexto. El del seguro. Vos tenías un derecho porque pagaste por adelantado, pero pasa el tiempo, se pierde ese derecho porque ya no lo tenés y se convierte en un egreso. Pero ahora ponte en la posición de que vos cobrás por adelantado, ¿ya? Vos tenés una obligación, pero pasa el tiempo y se va perdiendo esa obligación. Quiere decir que obtuviste una ganancia o una pérdida ahí. Una ganancia. Un ingreso, ¿no ves? Sinónimo, ganancia, un ingreso. Entonces, para que lo asocies así, cuando tenés un activo que se consume, se convierte en un gasto. Y cuando tenés un pasivo que se consume, se convierte en un ingreso. Se llaman activos y pasivos diferidos, por si más adelante te los llegas a topar con ese nombre. Los activos diferidos son aquellos pagos por adelantado que haces que se convierten en ingresos y los pasivos diferidos son cobros por adelantado que haces que se convierten en ingresos. Listo. Entonces hacemos el cálculo, yo digo acá, cálculo de los alquileres. Entonces, como te dije, en acá se equivocó el nombre, alquileres cobrados por adelantado, ¿ya? Ahí está nomás mal typeado. Alquileres cobrados por adelantado. Dice que es un valor total de 7.900, muy similar al otro. Voy a copiarme esto para hacerlo rápido. 7.900, ¿ya? Dice que esos 7.900 son por solo 6 meses, ¿ya? Solo por 6 meses, dice. Ahora yo te pregunto acá, del 1 de agosto al 31 de diciembre, ¿cuántos meses pasaron? 5. 5, entonces se consumió de 5 meses. Entonces yo digo acá, por 5. Y me dice que el total es 5.580, 6.000, perdón, 6.583,33. Eso se consumió. Entonces hemos dicho que los pasivos se convierten en ingresos. Estos alquileres cobrados por adelantado son un pasivo, ¿ya? Son obligaciones. Con el paso del tiempo se van perdiendo. Entonces, quiere decir que ese pasivo, como pasaron 5 meses, va a aumentar o va a disminuir. Por ejemplo, en mi caso de mí, vos me pagaste por adelantado, vos tenés un derecho que con el paso de lo que está yendo el tiempo se está consumiendo, se está convirtiendo en un gasto lo que pagaste. Yo te cobré por adelantado, adquirí una obligación que con el paso del tiempo se está haciendo un ingreso. Entonces, mi obligación de mí hacia ti con lo que está pasando el tiempo, ¿está aumentando o está disminuyendo? Disminuyendo. Ah, ¿y dónde disminuyen los pasivos? En el débito. Perfecto, entonces al debe yo coloco
los alquileres cobrados por adelantado. ¿Por qué? Porque van a disminuir. ¿Cuántos? 6.500. Y para mí, con el paso que cada rato que pasa el tiempo se convierte en un ingreso. Entonces aparece la cuenta alquileres ganados. ¿Por qué? Porque se ganó. Y ahí estaría el asiento 7. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Luego dice, al 31 de diciembre, al 31 de diciembre del 2020 se adeuda. ¿Qué quiere decir adeuda? Se deben todavía, se devengan a los vendedores comisiones por 4.500. O sea, ¿qué quiere decir? Vos tenés vendedores, ¿ya? Dame un segundo, quiero verlo eso bien. Ya. Vos tenés vendedores que le debes sus comisiones, ¿ya? 4.500 bolivianos, pero hay que hacer el registro, hay que hacer el asiento, porque quiere decir que vos le vas a deber ese dinero. Entonces, si vos le tenés que pagar a tus empleados o a los que venden, para vos, ¿qué sería eso? ¿Un egreso o un ingreso? Un egreso. ¿Y los egresos dónde se registran? ¿O dónde aumentan? En el haber. ¿Segura? ¿Dónde están los egresos aumentando? En el debe. En el debe. Aumentan al debe. Entonces aparece una cuenta que se llama comisiones pagadas como egreso. Pero tenemos que entender que las comisiones en la vida real, pues en realidad es muy distinto esto. Naturalmente, cuando vos tenés una agencia que vende, te tiene que facturar. Acá pongámosle el caso de que la empresa adquiere a otra empresa que se los vende sus productos, sus vendedores, entonces está terciarizando el trabajo. Entonces le van a dar factura. ¿Vos qué estás haciendo ahí? ¿Estás comprando el servicio de los vendedores o estás vendiendo servicio de vendedores? O más sencillo, ¿vos cómo? ¿Comprando? Claro, porque estás comprando el servicio de los vendedores. Y ellos, al momento de hacer la compra, ¿qué impuesto aparece? El IVA. El IVA, ¿cuál de los dos? O de crédito fiscal. Crédito fiscal. Y el crédito fiscal es un derecho que tenés vos. Entonces, si es un derecho, ¿qué tipo de cuenta es el crédito fiscal? Un activo. Y perfecto. ¿Y los activos dónde aumentan o dónde se registran? En el debe. Perfecto. Ahí aparece crédito fiscal. Pero dice que vos lo estás adeudando, quiere decir que no estás pagando todavía. Entonces vos al no pagarles, ¿qué estás adquiriendo? ¿Un derecho o una obligación? Una obligación. ¿Y las obligaciones dónde se registran? ¿O dónde aumentan? En el haber. Perfecto, y ahí aparece una cuenta que se llama comisiones por pagar. ¿Cuánto les debes? 4.500 a la vez. Vamos a hacerlo directo para no estar haciéndole mucho cálculo. El IVA, ¿cuánto es su porcentaje? 13%. Entonces quiere decir que esos 4.500, el 13% es crédito fiscal. Yo le saco el 13%. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar al 100% en porcentajes? 87. Ah, entonces 4.500 por el 87%. Ahí estaría ese asiento. ¿Se entiende? Sí.
Perfecto. Entonces ya ahí tenemos el registro de una compra, pero que todavía no se ha pagado. ¿Te das cuenta? Luego dice, 8. 3.500 bolivianos de las cuentas por pagar se garantizan con una letra de cambio a nuestros proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos, de todo lo que debes de cuentas por pagar, vas a garantizar, como te dije hace rato, cuentas por cobrar y cuentas por pagar son una cuenta que se usa cuando se hacen compras y ventas al crédito, verbalmente. No hay ningún documento que certifica que se haya hecho la venta o la compra verbalmente, ¿ya? Como también hay empleos, por ejemplo, no sé si te ha tocado trabajar alguna vez o no, hay empleos que no te hacen contrato, ¿no ves? Te dicen, ya, empecé a trabajar y al final de mes te pagan. Un contrato verbal se llama. Lamentablemente no es mucha, es muy riesgoso, pero es lo que hay. Entonces, igual en las ventas. Pero dicen, nosotros de lo que debemos, o sea, de estas cuentas por pagar que tenemos, que están por acá, de todo esto que debemos, 3.500 bolivianos vamos a garantizarle a los que le debemos con una letra de cambio. O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a cambiar esos 3.500 bolivianos que le debes verbalmente y van a ir y van a firmar un documento que digan que le debes 3.500. Se llama garantizar, o sea, ya hay una garantía de por medio, o sea, ya no te podés hacer el loco. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, quiere decir que las cuentas por pagar van a disminuir porque va a salir esos 3.500, pero va a entrar una letra de cambio, que eso va a ser un documento por, ¿qué crees? ¿Por cobrar o por pagar? Por pagar. Correcto. Entonces quiere decir que cuentas por pagar, ¿qué tipo de cuenta crees que es? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Y los pasivos, ¿dónde disminuyen? Porque cuentas por pagar tiene que disminuir. En el debe. Ah, entonces al debe va a aparecer una cuenta que se llama cuentas por pagar. ¿Cuánto? 3.500. Pero al haber va a aparecer lo que me dijiste, documentos por pagar. Documentos por pagar, ¿qué tipo de cuenta crees que es? ¿Activo, pasivo, patrimonio? Pasivo. Y los pasivos donde aumentan. En la letra. Ah, entonces quiere decir que vas a disminuir una deuda que tenés verbalmente por una deuda que vas a hacerlo mediante documento. Documento por pagar. Listo, nada más es el asiento. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Asiento 10. Dice, el asiento 10, según el recuento físico, el inventario final da 9.500. Efectúe el asiento del costo de mercadería vendida. Ok, para explicar esto más a detalle, en contabilidad existen dos sistemas, el sistema periódico y el sistema perpetuo. ¿Por qué te los explico esto? Porque Dios mediante, si llegas a costos y demás, es muy importante entender esto, no solamente por el ejercicio, sino para qué sirve. Hay empresas, no sé si has visto, por ejemplo, ¿alguna vez has comprado en la feria Barrio Lindo? No. Ya, en la mutualista, en la, ¿cómo se llama esta? La otra, la Kumabi. Sí. Ya. Por ejemplo, en la Kumabi vos vas, compras, tenés que escarbar y si pillas una polera y no es la talla que querés, le preguntas a la doñita, disculpe, ¿no tiene esta misma polera en otra talla? ¿Alguna vez has hecho eso? No. O algo similar así en alguna tienda que hayas ido a comprar en la Ramada o en algún otro lado. Sí. En mercados locales, ¿no ve? O estamos hablando, ¿ya?
¿Y qué te dicen habitualmente? Voy a ir a buscar, voy a ir a ver, voy a ver si tenemos, ¿sí o no? Sí. Entonces quiere decir que ellos no llevan un control de su mercadería porque no saben cuánto tienen, no saben dónde lo tienen, no saben qué está. Ellos lo único que hacen es comprar y vender, nada más. Entonces ese es un sistema periódico, no se lleva control de la mercadería. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no llevas un control de la mercadería? Pues llega un día, porque no podés estar así todo el tiempo, llega un día que tenés que decir, ok, hoy vamos a hacer inventario y empiezas a contar toda tu mercadería y a ver si está lo que crees que está. A contar, que eso a veces tenés que cerrar la tienda, cerrar el lugar, vas a ver si vas por mercado, a veces lo cierran por, dice, control de mercadería, etc. Entonces, ese es un sistema. Ese sistema estamos aplicando en este ejercicio. ¿Por qué? Porque dice, según recuento físico, o sea, físicamente han contado, o sea, te está diciendo que la empresa ya cerró un día y se puso a contar toda la mercadería. Y dice, nos quedan 9.500 unidades. Haga el asiento del costo de lo que se vendió. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues hay que ver acá cuánta mercadería en primer lugar teníamos. Para eso está el. Ah, caray. No hay. Acá está. Compras. ¿Cuánto hemos comprado de mercadería? Y nada más, porque no hay más, lamentablemente. Dame un segundo, voy a chequear. Sí, nada más. Listo. Muy sencillo va a ser este ejercicio. Ya en Conta 2 lo vas a ver más a detalle. Ok. Entonces, no se lleva control. ¿Y alguna vez has ido a comprar al Mall Ventura, Las Brisas, alguna ropa, algo, o algún accesorio? ¿Algún zapato, a Manaco, o alguna tienda así? Sí. Vos, por ejemplo, ¿a Manaco has ido alguna vez? No. Ya, ¿en qué tienda más o menos has comprado así, en tienda bien, por así decirlo? En yo. Ya. Por ejemplo, ahí, si digamos pillabas una polera, una blusa, lo que quieras comprarte, y no había ahí en donde estabas buscando la talla que querías, le decías al encargado y él ese ratito en su computadora o en su servidor se fijaba, ¿sí o no? ¿O habrás visto que hacen eso? Sí. Ellos sí llevan un control de su mercadería, ellos saben cuánto tienen, ellos saben cuánto le queda, eso se le llama un sistema perpetuo. Sí llevan control de su mercadería. Es muy importante eso, dependiendo de la empresa, obviamente. Entonces, cuando tenés un control, es mucho mejor. Entonces, para hacer el cálculo del costo de la mercadería vendida acá, para este, te estoy mostrando la diferencia entre uno y otro. Nosotros estamos en este, ¿por qué? Porque no llevan control. Existen fórmulas, ¿ya? Para calcular el costo de la mercadería vendida, solo te voy a enseñar la básica, porque no pide más este ejercicio y no creo que pidan eso en Conta 1. En Conta 2 se pide la más avanzada. Para calcular el costo de la mercadería vendida se requiere un inventario inicial, si es que hay, como ya me fijé acá, no hay, naturalmente te colocan acá, inventario inicial, o sea, con lo que iniciaste, no hay, entonces lo omitimos, más las compras que has hecho, o sea, cuánto has comprado, menos lo que te sobra, que es el inventario final. O sea, quiere decir vos, por ejemplo, si inicias el día con 3 poleras, haces otra compra de otras 3 poleras, ya son 6 poleras. Pero al final del día solo te quedan 2, quiere decir 6 menos 2, he vendido 4 poleras. ¿Me dejo entender? Sí. Esa es la fórmula. Entonces, inventario inicial no hay el dato, entonces se coloca 0 o se lo omite, más las compras. Yo necesito ubicar las compras, que ya lo ubiqué, 36.100 dice que es, entonces yo digo
36.100 menos el inventario final, que eso no lo tiene que dar porque han hecho un recuento, se han puesto a contar cuánto quedaba y quedaban 9.500 bolivianos. Entonces todo eso me va a dar el costo de la mercadería vendida. 0 más 36.100 menos 9.500. 26.600 es el costo de lo que se vendió. ¿Me dejo entender? Sí. Ahora, yo te pregunto, el costo de la mercadería vendida, o sea, quiere decir lo que te costó comprar lo que ya vendiste. Eso quiere decir eso. ¿Cuánto es lo que te costó comprar lo que ya vendiste? Porque vos sabes muy bien, ¿no? Que si vos compras algo y lo querés vender, lo tenés que vender a un precio mayor para ganar dinero, ¿sí o no? Sí. Ya, pero eso no quiere decir que no hay un costo de por medio, sí hay un costo. Entonces acá te estoy diciendo, el costo por comprar lo que ya vendiste, ¿qué tipo de cuenta crees que es? ¿Egreso o ingreso? Ingreso. Egreso e Egreso y ingreso a ingreso la a la vez. vez. No sé. Depende, ¿por qué? A ver, explícame por qué es ingreso y egreso a la vez. Porque Porque está está saliendo saliendo una una mercadería que mercadería que tenías, tenías, ya, pero te pero está te estoy ingresando echando plata. plata. Ya, pero acordémonos que ya hemos hecho un asiento por las ventas. ¿Ya? Acá no te está pidiendo hacer ni una venta. Acá te está diciendo calcular lo que costó las ventas. Porque mira, en acá en ningún momento hemos dicho cuánto nos costó la venta. Hemos puesto solamente lo que ganamos. ¿Ya? Acá te está pidiendo calcule cuánto es lo que nos costó lo que vendimos. Porque, por ejemplo, si vos te compras un cuaderno a 10 pesos y lo vendes a 15, ¿cuánto ganaste? 5, 5, pero el costo de lo que vendiste, ¿cuánto es? 10. Ah, entonces acá es lo mismo, acá te está diciendo el costo de lo que ya vendiste, ya lo que vendiste ya está registrado, eso no nos importa. Acá te está pidiendo calcularme el costo de lo que ya vendimos, que es 26.600. ¿Qué tipo de cuenta es? Solamente eso, egreso o ingreso. Solo lo que ya vendimos. No nos interesa si nos pagaron, si no nos pagaron, nada de eso. Una Una salida. salida. Ya, una salida, un ingreso o egreso. Eh, Egreso. Egreso. Perfecto, ¿y los egresos dónde se registran? ¿O dónde aumentan? En En el el de debe. Entonces en el debe aparece el costo de la mercadería vendida. ¿Cuánto? Lo que calculamos. Epa, ¿qué pasa? No guardo. Me dejo entender, ¿no ves? Ahora, vos, digamos, en tu ropero, ¿ya? Vos contaste al inicio de año que tenías 15 pantalones, me dijiste. Casualmente hoy vas y te fijas, ¿tenés hermanas María, disculpa? ¿Perdón? ¿Me repetí? ¿Tenés hermanas? Sí. Sí. Ya, digamos que casualmente tu hermana te ha sacado ya unos 2 pantalones y ya ni te diste cuenta y los tiene ya guardados. Entonces vos al inicio del año tenías 15, pero hoy día si vas y contás tu ropero tenés 13. Entonces quieren decir que ya no tenés 15, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, vos contablemente, así en la contabilidad que se hace, esas 15 se las saca porque ya no hay y se mete o se registra como nuevo lo que sí quedó. A eso quiero llegar. En este ejercicio no hay ningún inventario inicial, entonces quiere decir que cero, no teníamos nada, pero nos quedan 9.500 ahora al final. Entonces, ¿esos 9.500 van a entrar o van a salir de la empresa? Vos no tenías nada al inicio, pero ahora resulta que tenés 9.500 en mercadería. ¿Va a entrar o va a salir? La mercadería tiene que salir.
A ver, pensarla de nuevo. Dice, después de que contaste lo que te queda en físico, queda 9.500. Entonces vos, acordate, tenías cero, no tenías nada de inventario, porque ahí dice cero. Entonces esos 9.500 van a entrar o van a salir para tu empresa. Contablemente, contablemente. Van a entrar. Ok, y el inventario, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Activo o pasivo? Acordate del inventario de suministro. ¿Qué tipo de cuenta dijimos que era? Activo. Ah, y los inventarios de mercadería, ¿qué tipo de cuenta van a ser? Activo. ¿Y los activos dónde aumentan? En el debe. Perfecto. Y ahí aparece inventario final de mercadería. ¿Cuánto? 9.500. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que tenemos que dar de baja quiere decir que desaparezca la cuenta de compras. ¿Por qué? Porque las compras es todo lo que compramos en mercadería. Pero ya, acordate, es todo lo que compramos en mercadería. Pero ya de todo lo que compramos, 26.600 ya se vendió, o sea, ya se gastó y solo nos quedan 9.500. Entonces, esta cuenta de compras es una cuenta de egreso. Yo necesito que esa cuenta de egreso quede en cero, o sea, disminuya. ¿Y dónde disminuyen los egresos? ¿Dónde restan? María, ¿dónde resta? En el debe. ¿Segura? No, los ingresos. Correcto, las compras son egresos. Yo necesito que esos egresos desaparezcan. ¿Dónde desaparecen? En la debe. Ah, y ahí ya va a aparecer la cuenta compras al haber. ¿Cuánto es? 36.100. Y con eso ya hay partida doble. ¿Se entendió ese asiento? ¿Qué quiere decir este asiento? Quiere decir que todo lo que compraste, porque no tenías ni un inventario inicial, todo lo que compraste, 26.600 ya se gastó. Y lo que sobra lo vamos a meter al inventario final para el siguiente año. ¿Me dejo entender? Sí. Perfecto. Y el último, regularice el impuesto IVA. Para regularizar el impuesto IVA tengo que acordar que el IVA son dos partes, crédito y débito fiscal, ¿sí o no? Sí. El crédito y el débito fiscal son como hermanos. Se necesitan, pero no se quieren, ¿ya? Entonces, vamos a hacer dos libros mayores para estas cuentas. Y yo necesito saber sus saldos. Entonces acá coloco crédito fiscal, débito fiscal y los busco acá si es que hay. Y obviamente creo que sí hay porque mira, acá vamos a pillar crédito fiscal 6.275 y débito fiscal 7.825. 6.275 crédito fiscal y débito fiscal 7.825. Ahora tú me dirás por qué lo estoy registrando en estos lados. Es sencillo. Acordate, el crédito fiscal es un activo. Los activos se registran al debe. Por eso está el debe. Y el débito fiscal es pasivo. Los pasivos se registran al haber. Ahí está. ¿Ok? Por eso los puse ahí. ¿Me dejo entender? Sí. Ahora yo tengo que fijarme si en mis ajustes hay más crédito fiscal y débito fiscal. Y obviamente hay, porque me acuerdo. Fíjate, acá hay uno. Débito fiscal. ¿En dónde está? ¿En el debe o en el haber?
En el haber. Ah, entonces ese dato voy y lo registro tal cual está en el haber de mi libro mayor. Ahí está. Ahora sigo buscando, sé que no hay más, no hay más, no hay más, pero acá sé que hay un crédito fiscal. ¿Dónde está ese crédito fiscal? ¿Al debe o al haber? Debe. Ok, ahí está. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es ver estos dos. Los sumo obviamente para saber cuánto es su saldo de crédito y cuánto es de débito. Ahora existe una regla. Dice acá, no te está pidiendo pagar el impuesto. Cuando te dice pagar el impuesto es un asiento. Cuando te dice regularizar el impuesto es otro asiento. ¿Ya? Son distintas cosas. Acá dice regulariza el impuesto. ¿Qué quiere decir? El crédito fiscal es todo lo que compraste y el débito fiscal todo lo que vendiste. Obviamente a la empresa, si tiene más débito fiscal que crédito fiscal, es que está vendiendo más que lo que compró, que eso repercute en ganancias, ingresos, obviamente. O sea, si vos vendés más que lo que compras, hay ganancia. ¿Ya? Entonces, acá en este caso, para regularizar el impuesto, yo tengo que verlos y tengo que ver los saldos, lo que acabo de sumar. Y tengo que decir cuál de los dos es mayor. ¿Cuál de los dos es el más mayor, el débito o el crédito fiscal? El débito. El débito. Entonces, yo para hacer la regularización del IVA tengo que usar el que tenga menor valor. ¿Cuál de los dos tiene menor valor? Crédito fiscal. Perfecto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con estas cuentas? Tengo que volcarlas. O sea, si una va al haber, al debe, y si una va al debe, al haber. Débito fiscal, ¿dónde va? ¿Al debe o al haber? ¿Acá dónde lo registramos? ¿Al debe o al haber? En el haber. Ahora yo necesito que se vuelque. ¿Dónde lo tengo que registrar? Al debe. Ay, débito fiscal. ¿Y el crédito fiscal dónde está registrado? ¿Al debe o al haber? Debe. Y yo necesito que se vuelque. ¿Dónde lo registro? Al haber. Y ahora lo único que hago es registrar el menor valor de los dos. ¿Cuál de los dos es menor? Crédito, en este caso 6.860. Y listo, se terminó. ¿Se entendió eso? Sí. Ahora tú dirás por qué registramos. O sea, en el ejercicio ahí terminaba. No hay necesidad de hacer ese libro mayor si es que te lo sabes. Pero ahora te explico por qué hicimos eso. Pasa que si vos vendés, tenés que pagar débito fiscal. O sea, imagínate, tenés que pagar 8.000 bolivianos de impuestos porque vendiste. Entonces, para no pagar esa cantidad tan alta, tenés que tener compras a tu favor. Entonces, al hacer este asiento, mira, voy a mayorizarlo. Crédito fiscal, ¿dónde está ahorita? ¿En el debe o en el haber? A ver. Ah, entonces lo registro al haber. ¿Y débito fiscal dónde está? En el debe. Entonces, ahora voy a sacar nuevos saldos. Voy a decir debe menos haber 0. Ya no tengo nada de crédito fiscal. Lo gasté todo. Pero en débito fiscal, haber menos debe 1.225. O sea, quiere decir que ese es el saldo que tengo que pagar. 1.225. En lugar de pagar 8.085, voy a pagar solo 1.225. ¿Por qué? Porque usé el crédito fiscal a mi favor. Usé ese derecho que tenía. ¿Me dejo entender? Sí. Ahora, si hubiera un asiento que te hiciera, se paga el débito fiscal, bueno, débito fiscal contra caja o banco, porque lo vas a pagar, pero solo lo que debes, ya no el total, porque se compensó. ¿Me dejo entender ahí? Sí. Ahí entonces terminaría ese asiento. La La suma suma igual y igual lo y lo sumaste sumaste los los dos, dos, ¿no? ¿no? Y Todo. ya lo terminé. Ajá, todo, tanto desde el inicio hasta el final. Y tiene que salir lo mismo, obviamente, si está todo bien. Y ahí terminaría el primer paso en este ejercicio, que es hacer los ajustes. Después de hacer los ajustes, ya viene el paso número 2, que es hacer la hoja de trabajo, que esto es sumamente sencillo. Que es solamente, esto es lo difícil, aprender a hacer los asientos. Una vez hacer los asientos y te aprendes este movimiento de memoria,
Esto se hace en 20 minutos, 25 a lo mucho, que es copiar todos los datos que tenés. Nada más que copiar y ordenarlos. ¿Ok? Pero esto es lo más importante, saber hacer los asientos y obviamente sus cálculos auxiliares para poder determinar y saberte el movimiento contable.